primero, muchas gracias a los compañeros y compañeras de Albolote por prepararnos este espacio para que podamos realizar este evento, esta jornada. Y bueno, como sabéis, esta jornada va a ser un primer paso para que abramos una reflexión entre todas y hablemos como andaluzas y andaluzas, hablemos de Andalucía. Y hablemos de cómo creemos nosotras y nosotros que tiene que ser nuestra tierra, cómo creemos nosotras que podemos Andalucía también, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tenemos que hacer para mejorar no solamente lo que pasa aquí dentro, sino lo que Andalucía, el papel que Andalucía juega en el Estado. Así que creímos interesante realizar esta jornada y sobre todo que haya una puesta en común, que podamos escucharnos y que como Podemos Andalucía, pues hablemos de Andalucía, que es lo que nos toca. Yo solamente quería incluir porque viniendo hacia acá pasa por un incendio en una carretera en el monte de Camino de la Venta de Zazarraya y estaban allí los bomberos de Infoca. Y pensaba cuando venía, voy viendo las noticias en el móvil de Moreno Bonilla, que ahora está defendiendo que precisamente defender a Andalucía y querer Andalucía es preocuparse por los andaluces que trabajan aquí, por los que nos cuidan y que esos trabajadores y trabajadoras andaluzas tengan unas buenas condiciones, en vez de estar pensando en Cataluña y en Venezuela y en todo menos lo que tiene que pensar. Así que de esas cosas vamos a hablar hoy. Tenemos 4 ponentes, un cartel de lujo para nosotros, desde luego, por importancia y por cariño. Y bueno, tenemos a las 2 diputadas por Granada, la diputada andaluza Alejandra Durán y la diputada estatal Martina Velarde, las 2 diputadas por esta tierra. Nos acompaña también el compañero Mario Ortega, que es colaborador de Diario Red y de La Voz del Sur, militante de Podemos, y Diego Cañamero, que aunque no necesita mucha presentación, porque todas conocemos a Diego, Diego que también fue diputado en anterior legislatura por Jaén, por la provincia de Jaén, es miembro del Consejo Ciudadano Estatal y bueno, como sabéis, sindicalista y activista por los derechos de los trabajadores de Andalucía. Así que creo que vamos a tener mucho tiempo de escucharles y de escucharnos y poder sacar de aquí una buena reflexión y una buena base, como os digo, un primer paso para que sigamos hablando mucho más de qué papel queremos jugar en Andalucía. Así que os dejo para empezar con nuestra diputada andaluza Alejandra Durán. Buenos días a todos y a todas. Para mí hoy es un día muy importante, hoy aquí en Granada, y lo es por varios motivos, y que estas jornadas sean aquí, pues es para mí doblemente especial. El primero porque para los que me conocéis sabéis que yo soy nacida y criada en Ronda, cuna del andalucismo en muchos sentidos, donde se aprobaron los símbolos como la bandera y el himno de Andalucía, donde luego también profundizaremos un poquito más. Y para mí, como digo, es de extraordinaria importancia que estas jornadas sean en Granada, porque Granada es tierra de andalucismo también, y es tierra de andalucismo histórico por muchos motivos. El primero de ellos, no solo porque aquí estudió Blas Infante, lo comentábamos antes en la entrada, aquí Blas Infante estudió Derecho, pero también es importante porque un montón de publicaciones andalucistas, hablando de andalucismo, digamos que tuvieron aquí su primera jornada en revistas como Andalucía, Bética, El Regionalista, Avante, Andalucía Futura, Guadalquivir, y es tierra de la revista La Alhambra, donde, para quien no lo sepa, de la mano del periodista Francisco de Paula Valladares, comenzó a propagar ideas andalucistas entre los años 1898 y 1924. Granada es tierra de la última expresión del renacimiento europeo de Al-Ándalus, y en Granada, hay que decir alto y claro, mientras la Europa medieval estaba anclada en la servidumbre, en Granada y en la tierra del Al-Ándalus ya se hablaba de esa revolución científica, no solo se hablaba, sino que ya se hizo esa revolución científica, tecnológica, de las artes y, como no, de las humanidades.
Y hay que decir también que el Reino de Granada, como esa última expresión, resistió durante 2 largos siglos a la acometida de la barbarie medieval de los reinos cristianos del norte. Y todo eso nos hace ser y entender lo que hoy somos y lo que hoy vamos a defender aquí, entre otras muchas variables que vamos a ver a lo largo de esta jornada. Porque Granada también es la tierra de Mariana Pineda, también es la tierra de Federico García Lorca, también es la tierra de Carlos Cano, pero también es la tierra, y yo hoy quiero tener, y desde aquí quiero que tengamos un homenaje especial a nuestro compañero José Luis Serrano. Fue diputado andaluz por la circunscripción de Granada, y José Luis Serrano lamentablemente nos dejó muy pronto, y yo sí quiero que le recordemos con esa frase que él siempre decía, de Andalucía como la que más, no como las demás, como la que más. Así que me gustaría que desde aquí un aplauso para José Luis. Porque también hay que recordar que Andalucía tomó masivamente las calles un 4 de diciembre del año 1977, porque, como digo, Andalucía como la que más y no como las demás, porque esa conquista de la autonomía en el año 1977 costó sangre, costó mucha sangre de nuestro querido también malagueño Manuel Caparrós, al cual también hoy quiero hacerle desde aquí un especial homenaje. Por todas estas razones, como digo, me siento muy orgullosa de que estas jornadas hoy sean en Granada y, por supuesto, os doy la bienvenida a todos y a todas, algunos de Granada y otros que habéis venido de otras provincias, para que luego podamos tener ese espacio de debate con personas con las que comparto la mesa, que para mí, aparte de ser personas queridas en lo personal, son referentes en sus luchas. Y hoy, como digo, va a ser muy interesante, muy importante, muy gratificante escucharnos los unos a los otros. Espero que sigamos profundizando en el andalucismo y que estas jornadas que hoy se plantean aquí como las primeras sean las primeras de las muchas que nos quedan por delante en la construcción de esa Andalucía que todos queremos y que nos toca defender con uñas y dientes ante las políticas neoliberales del señor Juan Manuel Moreno Bonilla. Porque el prólogo del Estatuto de Andalucía definía a Andalucía como una realidad nacional en los mismos términos que se define el Estatuto catalán. Y en su artículo número 1 ya dice que somos una nacionalidad histórica. Y está bien, eso está muy bien que venga en el apartado, pero si el pueblo andaluz no toma conciencia, si todos los que estamos aquí no tomamos conciencia, esas palabras que constan en ese artículo 1 de nuestro estatuto son papel mojado o están vaciados totalmente de contenido. Esa fuerza y esa conciencia política que entendemos que ahora más que nunca tendremos que despertar, y estas jornadas pueden servir de un impulso para ello, es la que tiene que hacer que millones de corazones de andaluces y andaluzas transformemos todo esto en una alternativa cultural, social y una alternativa política. A mí hoy lo que, como habéis podido ver en el cartel, de lo que me toca hablar es de los servicios públicos, del andalucismo en los servicios públicos, y más que hacer un recorrido histórico, lo que yo quiero varias ideas que creo que son esenciales para entender la situación en la que nos encontramos hoy, en lo referente a las políticas que se están llevando a cabo en los servicios públicos, pero lo que supone, como decía anteriormente, que a todos los que tomemos esa conciencia de defender Andalucía y de defender nuestros servicios públicos, encontremos la forma de canalizarlo. Porque los servicios públicos van un poco de eso, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho a los cuidados, es universal. Tenemos que garantizarlo porque eso no ha venido de la nada. Eso, cuando hablamos de los derechos sociales y los servicios públicos que debemos garantizar y nos deben garantizar en el marco de la historia, ya vienen vinculados a ese estado de bienestar de la Segunda Guerra Mundial, y es ahí que yo creo que la primera idea que tenemos que extraer es la necesidad de unos servicios públicos vinculados y relacionados a la clase trabajadora, porque los derechos públicos es lo único que nos iguala a todos los andaluces y andaluzas, es lo único que nos iguala
a todos los vecinos y vecinas de cualquier municipio, porque al final no dejan de ser parte de ese salario que recibimos todos los trabajadores y trabajadoras, un salario indirecto que, como digo, posibilita la consecución de unos derechos que de otra manera no podríamos tener ni universalizar todos y todas. Una segunda idea que quiero trasladar hoy aquí, y de la que luego también quiero que en el turno de debate podamos profundizar, es que siendo el andalucismo un nexo de unión entre pueblo y clase, pueblo andaluz y clase trabajadora, esa vinculación que nos hablará seguramente mi querido Diego Cañamero en su intervención, como ya nos habló Blas Infante, cuando dijo que el alma de Andalucía se hallaba en la clase trabajadora. Y es ahí donde yo creo que a día de hoy tiene que seguir emanando esa protección de esos servicios públicos, de cada uno de nosotras y nosotros que los necesitamos, que los necesitan para igualarnos como andaluces y andaluzas, porque los servicios públicos y los derechos sociales son inherentes al andalucismo y así creo que lo tenemos que entender. O dicho de otro modo, ¿no? Me lo habéis escuchado muchas veces. Defender Andalucía es defender la sanidad pública, es defender la educación, es defender nuestro territorio. Raquel comenzaba diciéndonos el incendio que había ahora mismo en Zafarraya. Los bomberos de Infoca también forman parte de esos servicios públicos y las condiciones laborales en las que están actualmente pues son pésimas para poder defender al fin y al cabo nuestras tierras, nuestro territorio, que también hemos visto cómo se está dejando quemar en muchas ocasiones, como pasó en el año 2022 en el incendio de los Guájares, aquí en Granada también. Faltó esa falta de defensa del territorio y a día de hoy vemos como hay un proyecto para instalar subestaciones eléctricas. Pues de eso se trata, ¿no? Defender los servicios públicos y defender nuestra tierra. Ante ese dogma que se está implantando por parte del Gobierno andaluz, del señor Juan Manuel Moreno Bonilla, de desmantelar todo, absolutamente todo lo que huele a público, pero por lo que decía anteriormente, porque es lo que nos iguala como andaluces y andaluzas. Hoy tenemos en Andalucía 1 millón en listas de esperas en la sanidad, gente esperando una consulta o una operación que le va la vida en ello, que no tiene para pagarse un servicio ni un seguro privado, donde vemos también que se ha apostado, ¿no?, por derivar esas pruebas diagnósticas a la sanidad privada y vemos cómo por valor de 734 millones se están derivando a que se hagan operaciones y consultas de diagnóstico en esas clínicas privadas. Pero es que vemos también, y esto tiene mucho que ver con defender Andalucía, con defender Granada y lo que es el andalucismo y como creo que lo tenemos que entender en este contexto, mientras vemos cómo los vecinos de la Alpujarra se movilizan por pedir un hospital, ya sabemos geográficamente la situación tan complicada que hay, vemos cómo hay en la mesa proyectos para que empresas privadas monten una clínica. Es cierto que están paralizados, pero no, viendo cómo está evolucionando, no descartamos que esto pase, de clínicas Pascual se instalen en la Alpujarra. Esta es una realidad a la que tenemos que enfrentarnos y afrontar, y ante este panorama de consecuencias inevitables, como digo, ¿qué es lo que ofrece el Gobierno andaluz y qué es no defender Andalucía? Pues que la gente tenga que endeudarse para poder pagar un servicio privado. Pero es que si vamos a educación, donde sabéis que actualmente soy la portavoz de la Comisión del Parlamento andaluz, el modus operandi es exactamente el mismo. Porque, insisto, la educación también es lo que nos va a igualar el día de mañana para podernos enfrentar a un futuro en igualdad de condiciones como ciudadanos y ciudadanas, y vemos cómo se han privatizado las universidades, cómo tan solo en este año se han aprobado en el Parlamento andaluz 4 universidades privadas, y esto es una barbaridad, sin que hayan pasado ningún estándar de calidad, que eso todavía es más preocupante. Pero vemos cómo a día de hoy 1 de cada 3 alumnados en la formación profesional, porque no hay plazas en la formación profesional, es de pago, endeudando también a sus familias, en el caso de que puedan endeudarse, porque hay familias que ni siquiera pueden eso, con una media de 6.000, 7.000 euros. Pero es que si seguimos, tenemos aulas, más de 200 aulas con ratios ilegales, lo cual no garantiza que nuestros niños, niñas y adolescentes reciban una
educación pública en igualdad de condiciones, del mismo modo que vemos cómo ese desmantelamiento que hablábamos de la sanidad lo vemos en la educación con el cierre desde que gobierna el Partido Popular de más de 2.600 aulas públicas en Andalucía. Esto es una barbaridad. Y aquí lo que creemos y debemos hacer, y para eso estamos aquí, es para encontrar esa alternativa que nos levante como pueblo andaluz, porque el desprecio del Partido Popular hacia todo lo que huele a público es más que manifiesto. También no quiero dejar de hablar de lo que supone, lo que ha supuesto para Andalucía y el tipo de andalucismo que desde Podemos defendemos, que no es el que defendía el señor Rojas Marcos, que blanqueaba y blanquea a Moreno Bonilla. Estamos a las antípodas de ese andalucismo y eso hay que decirlo también, porque está muy bien que el 4 de diciembre se celebre el Día de la Bandera de manera oficial en el Parlamento andaluz, pero esta bandera estamos ya cansados y cansadas de ver cómo la utilizan como un trapo y la prostituyen continuamente en base a los intereses, que después hablará mi compañera Martina con el tema de la financiación autonómica. Estamos cansadas de ver cómo se manosea nuestra bandera y se le quita el sentido de identidad que nos representa a todos y a todos, porque la bandera andaluza, el himno, representan un legado y una historia de lucha y sufrimiento. Lo decía antes, no solo desde el año 1918, que se aprobó en Ronda, se aprobaron como símbolo de nuestra Argonaida, ¿no? A mí me gusta llamarla así, nuestra Argonaida, sino que la bandera andaluza, y mi compañera Raquel, que es de Almería, lo sabe también, es la más antigua de Europa. Tiene 1000 años de historia, para quien no lo sepa, y se sabe que fue izada en la Alcazaba de Almería en el siglo XI por el poema del visir de la taifa de Almería, y un poema que dice, y así voy a acabar porque creo que hay que escuchar a muchos compañeros y compañeras: una verde bandera que se ha hecho de la aurora blanca un cinturón, despliega sobre ti un ala de delicia, que ella te asegure la felicidad. Al concederte un espíritu triunfante, observa con atención los felices augurios que harán surgir ante ti el éxito. Y eso es lo que queremos, que Andalucía sea como la que más, con el impulso de todos y todas los que aquí estamos y todos los que ven. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, ahora pasamos a Diego Cañamero y bueno, es que a Diego no se le puede presentar, no se puede decir nada de todo lo que hay que decir de Diego, así que mejor que hable él. Bueno, buenos días. Granada. He venido con un compañero, ¿no? De Ozuna, arriero desde que tenía 8 o 10 años, un alero. Y también está aquí otro compañero de Pedrera, el Ramón, su juventud anarquista ahí en el campo, un hombre curtido en el trabajo autónomo. Sí, mi Ramón. Digo que Granada, digo buenos días Granada, porque estoy en la tierra, decía la compañera, de Mariana de Pineda. En el 31 la mandaron a matar, ¿no? Y la ejecutaron. Era una liberal, pero era democrática y quería un poco el bienestar de su gente, ¿no? Pero también estamos en la tierra de Pérez de Álamo, de Loja, que en 1861 se puso al frente de 10.000 jornaleros, pidiendo la República y la reforma agraria. Pero también estamos en la Granada de García Lorca, ¿no? Que la fusilaron en agosto del 36, por defender la democracia, la república y la justicia. Pero también estamos en tierra de Carlos Cano, que aunque no lo mataron, pero sí quisieron acallar sus discos, su voz en Andalucía, porque era un andalucista de pies a cabeza, defensor de los humildes y defensor de esta tierra, tan maltratada históricamente. Carlos Cano, en el año 2000 se nos fue. Un amigo mío, cada vez que yo me presentaba de alcalde en el Coroní, él venía a tocar allí gratis. Carlos Cano, para que decía, yo no apoyo a ningún político. Oye, Diego Cañamero y punto que acabó.
Bueno, pues él venía allí. Estamos en esta tierra, pero que sufría también. También por aquí pasó la desbandada, ¿verdad? Huyendo de las tropas franquistas que venían de Málaga, ¿no? Por esa carretera terrible, donde los barcos bombardeaban una y mil veces, arrasando todo lo que circulaba por la carretera, niños, mujeres, hombres, ancianos, todo el mundo. También estamos en la Granada, donde por aquí se paseaba las marchas de Andalucía en pie, esa que el Sindicato Andaluz de Trabajadores y otras organizaciones pusimos en marcha, recorriendo toda Andalucía, defendiendo esta tierra. Porque Andalucía se habla mucho de ella, pero se hace poco. Hemos tenido gobierno 40 años en Andalucía. Incluso algunos pensaban que desde el punto de vista progresista o de izquierda. Pero Andalucía sigue a la cola de España y de Europa, en todos los campos y en todos los aspectos. Sabiendo que tenemos una tierra riquísima. El 30% de toda la tierra de Andalucía está considerada como la mejor de Europa. Tenemos un clima estupendo. Calor, pues también se puede cultivar casi todo, ¿eh? Porque la parte de Málaga, la parte de Cádiz, la parte de Granada, pues los cultivos tropicales se pueden cultivar, el chirimoya, el aguacate, la banana, el arroz, el lambrisma, los cítricos, sí, se pueden cultivar de todo. Tenemos 1000 kilómetros de costa, 1000 kilómetros de costa. Tenemos yacimientos mineros. Tenemos el material humano más importante del mundo. Que aunque muchas veces dicen que nos gusta mucho el folclore, bueno, sí, nos gusta el cante. También nos gusta el cante flamenco, que viene de la raíz del pueblo andaluz, del caquío, de los jornaleros, de la gente que han padecido, el flamenco con todos sus palos. También nos gusta, evidentemente, claro, el folclore. Pero eso de que no nos gusta el trabajo, que le pregunte a los 10.000 que hay en la vendimia en Francia, ahora, trabajando en la vendimia francesa, que le pregunte a los 2 millones de andaluzas que se fueron de noche, mucha gente, porque les daban vergüenza que debían las tiendas y los sitios y no podían pagar, en busca de Cataluña, en busca del País Vasco, de Madrid, de Valencia, incluso de Europa. ¿Cuántas casas en nuestro pueblo se ganaron en Alemania? Nos echaron de aquí, porque no tenían nada, absolutamente nada. Una tierra en manos de los terratenientes. El 50% de la tierra en manos del 2% de los propietarios. Pero no había, claro, no había reforma agraria. ¿Por qué? Porque cuando la República, la Segunda República, que fue muy interesante porque había grandes proyectos para esta tierra, incluso se llegó a hablar de 1 millón de hectáreas en el primer reparto de tierra que había en el proyecto que se estaba elaborando en la Segunda República. Sin embargo, claro, el primer gobierno republicano, cuando los jornaleros, que eran la base fundamental de la lucha contra el sistema capitalista, porque cuando tú tocas la propiedad de la tierra, la propiedad privada, está tocando los medios de producción, está tocando la propiedad de los ricos. Y los ricos tenían mucho poder en Andalucía, los cartenientes, los señoritos, los caciques tenían mucho poder. Sin embargo, en Casablanca, en el año 33, en enero del año 33, se levantó el pueblo. Al frente es fundamentalmente el movimiento anarquista, el movimiento libertario, que tenía un poderío enorme en el mundo sindical y en los pueblos. Se levantaron luchando por la reforma agraria, por la república, y hubo 27 muertos, 27 asesinatos. Estaba gobernando España y estaba gobernando por el PSOE, con el Partido Socialista Obrero Español. Estaban gobernando y hubo 27 muertos. Algunos lo quemaron vivo, como al dirigente de allí, de Castavieja, Seidero, de nombre apodo Seidero. Lo asesinaron. Pues la verdad que cuando llegó el golpe de Estado y acabó con ese sueño de la Segunda República, que quería que Andalucía iba a tener un despertar porque la economía se basaba en el mundo agrario y el mundo agrario podía haber avanzado con su reforma agraria, con sus proyectos, con todo, se eliminó toda esa ilusión del pueblo andaluz, se le cortó de raíz con el golpe de Estado, donde eliminaron sindicalistas, poetas, maestros, cualquier persona que olía a república, que olía a libertad, a justicia social, a derechos humanos, a solidaridad, lo quitaron del medio. El franquismo lo quitó del medio. Todo, absolutamente a todo. Incluso el franquismo, para estructurar la estructura del Estado y del gobierno, intentó poner en marcha la estructura que sabían que funcionaba en un Estado.
en una república o en cualquier gobierno, incluso en el mundo sindical, no solamente empresarial, sino en el mundo de los trabajadores, que crearon un sindicato, el llamado sindicato vertical. Como no tenían sindicalistas, incluso recurrieron a sindicalistas de la época, de izquierda, para que se pusieran al frente del sindicato vertical, que algunos aceptaron por miedo, por coacción, por salvar la vida, o por dinero, por lo que fuera. Algunos se prestaron incluso a participar en el sindicato vertical, y hundió todo, y nos llenó al pueblo andaluz y a los trabajadores y a los pueblos y a los barrios y sitios, nos llenó de miseria, de piojo. Yo recuerdo cuando tenía 8 años que empecé a trabajar en el campo, en las marismas del arroz, en marzo, en el mes de marzo, escaso trabajando, con 8 años, que me daban 30 pesetas de sol a sol trabajando. A mí me se caían del frío, hasta los piojos se iban de la cabeza, del frío que yo tenía trabajando, ganando las 30 pesetas diarias. Pues eso llenó la dictadura en Andalucía, de niños trabajando. Antes los niños, mucha gente dice, no, es que la familia antes, pues como no tenían televisor, no tenían mucha cultura adecuada, pues venga, traído al mundo. No solamente traía al mundo. Los niños eran como un complemento de ayuda familiar. Es que en el momento que tú tenías 7 o 8 años ya te ponías a guardar las cabras, o los cochinos, o las ovejas, o a trabajar donde hiciera falta, o servirle nuestras hermanas sirviendo en la casa de los señoritos. Yo estaba viviendo con los señoritos, en los cortijos de los caciques, y mi hermano tenía que ir a trabajar a la casa del señorito, de la señora, y yo pues era un sirviente del señorito. Yo era un sirviente del señorito, que cuando iban de cacería me llevaban de perro a coger los pájaros. El frío, helado, me tenía que tirar al río, me tenía que tirar a los canales para coger los paros acuáticos que caían con las escopetas en los sitios esos, con 7, 8, 9 años. Y me daba una propina si ellos escapaban bien. Si no escapaban bien, no te daba absolutamente nada. Los hijos de antes eran un complemento de la ayuda familiar. Porque tú tenías 4 o 5 hijos, los ponías a trabajar, era un complemento para la familia. Porque claro, con el dinero que ganaba el cabecera de familia, pues no tenía suficiente. Eso nos dio Franco. En los años 60, en Andalucía, bueno, en los sitios, fue la época dorada del franquismo, ¿os acordáis, no? De aquellos sea 600, 124, los camiones Pegaso, un poco que la dictadura empezó a darle un hueco y le dejó un poco de vistosidad europea. Fue cuando los Estados Unidos negociaron con Franco las bases militares en España, las 4 bases militares, y entonces pues, empezó a darle un poco apertura al franquismo, que fue la época dorada del franquismo, ¿verdad? ¿No? Cuando el Fraga se fue allí a Palomares a bañarse porque cayó un avión americano, que desde que se bañó el Fraga está aquello totalmente envenenado, y está aquello que no se puede bañar nadie. Con los calzoncillos blancos, aquellos que se bañan así, madre mía, toda la historia. Bueno, pues en los años 60, después, claro, la situación, en los años 60, ¿qué pasó en Andalucía? Pues que empezaron a entrar las primeras cosechadoras de trigo, las cosechadoras del arroz de las marismas, los tractores, aquellos hebritos, unos hebros que se llamaban los hebros 155, los hebros los 55, azulitos que venían, los zacas amarillos. Me acuerdo de aquellas maquinarias, aquella historia, que yo me ponía a verlo en el campo, en el rancho donde yo vivía, en el Cortillo, y me comían los mosquitos, pero yo quería ver las máquinas trabajando porque era la primera vez que yo había visto aquello de artilugio en el campo. Pues claro, como había un monocultivo del trigo y del girasol, o no había cultivos sociales y toda la historia, claro, al acabarse las épocas de siega de trigo, al acabar la siembra del arroz, acabarse realmente la gente no tenía que comer y la gente empezaron a emigrar. Y, ¿me entiendes? Para Cataluña, para el País Vasco, empezaron los años 60, empezó la inmigración. Se cortó en los años 70, 73, se cortó todo el tema de la inmigración y nos quedamos en Andalucía, medio millón de jornaleros en el campo de los terratenientes, de los señoritos, sin trabajo, sin tierra y sin nada. Nos quedamos. Fue la época casi de la transición política, años 70. En los años 70 la transición política. Bueno, en Cataluña, en el norte, había mucho más avance intelectual y la gente pues se incorporaba mucho más a la acción de las fábricas, los delegados, aquellos delegados sindicales que eran del franquismo, pero que se colaban la gente de izquierda para romper, para intentar tener un hueco y todo eso. Pero en el campo había mucho más miedo, el caciquismo tiene un poder enorme en los pueblos. El cura, el alcalde y la Guardia Civil eran los amos del pueblo. Esos son los que mandaban el pueblo, entonces todo el mundo sometido a eso y además asustado porque no teníamos absolutamente nada. Y claro, nuestros padres recordaban en el medio rural que en tiempos del franquismo, para tú vivir,
Para tú vivir, tener un complemento de la poquilla de trabajo que tenía, del trigo, lo que sea, tenía que ir a rebuscar aceitunas, rebuscar garbanzos, un poquito de habas, pero te cogía la guardia civil con una taladrilla de habas, te daba una paliza al calabozo. Y si te cogían con aceitunas exactamente igual, hasta con leña, te quitaban la leña. Es decir, era difícil vivir en aquella época, en el medio rural, ¿no? Entonces había mucho miedo, concentrado. Yo me acuerdo que mi padre, que le mataron en franquismo, le mató a su padre, le mató a un hermano con 18 años, y a su madre la metieron en la cárcel, y a su hermano la metieron en la cárcel, y al tío de mi madre le metieron en la cárcel, y a mi abuelo por parte de mi madre también lo mataron, y al tío, y al hermano, y a todos, y ahora mi familia totalmente destrozada. Os cuento una anécdota bonita, dura pero bonita, y es que mi madre se quedó en familia, y un hermano de mi madre, mi tío, que todavía vive, tiene 96 años, Campillo, Málaga, se quedó en familia. Entonces un vecino la recogió para criarla, a mi madre, que tenía 10 añitos, 9 años, perdón, y a mi tío, que era más chico, con 7 años, lo recogió otra familia, que era un panadero. Bueno, pues la familia de mi madre, la vecina de mi madre, que crió a mi madre, pues resulta que tenía un niño que tenía 11 años, y ella tenía 9 años, y crecieron como hermanastros. Se pusieron con 20 años, se enamoraron, se casaron, mi padre. Entonces, es una historia bonita, ¿no? Y tuvieron 13 hijos. Yo soy 13 hermanos, ¿me entiendes? De 13 hermanos. Bueno, pues todos jornaleros, todos del campo, no estudié ninguno. Yo nunca pisé una escuela, jamás. Ningún profesor me pudo dar clases, porque yo desde que vivía en un rancho, desde que tenía chiquitillo, a trabajar, y eso es lo que ha hecho toda mi vida, trabajar. Bueno, pues la familia se desgozó, y por eso digo que había un cierto miedo. Pero claro, a partir ya de los años 70, en la transición política, bueno, pues ya empieza a haber un poco de movimiento, ¿no? De movimiento. Y es que en el año 74, 75, en Andalucía, con mucho miedo, éramos chavales jóvenes, pues empezamos a crear las comisiones de jornaleros. Empezamos a preocuparnos. Y bueno, esto hay que hacer algo. Sin trabajo, se cortó la migración en el año 70, la gente no se podía ir, las plazas de los pueblos llenas de parados, los terratenientes con sus grandes tierras, sin importarle los cultivos que sembraban para dar empleo. Bueno, pues esta Andalucía estaba totalmente inmunida, ¿entiendes?, en la pobreza y en el paro, y todavía haciendo los piojos. Empezamos a tener, bueno, una actitud un poco reverde en esa situación, ¿no? Que fue cuando creamos las comisiones de jornaleros, que recuerdo en el año 75, que, bueno, yo me atreví con 2 o 3 compañeros a repartir unas propaganda, hablando del campo, hablando del convenio, del verdeo, de la aceituna, de las cosas, y me cogieron en Cantillana, un pueblo de Sevilla, Cantillana, y me acuerdo perfectamente que se llamaba el guardia civil Paco el Largo de Mote, Paco el Largo. Bueno, pues ese Paco el Largo estaba allí con el sargento, nos cogió, entra para adentro, con la octavilla, era una octavilla, año 75. Entra para adentro, le dice el sargento al Paco el Largo, venle pegando hostia a esta gente mientras vengo yo. Y digo, esto será para asustarnos, ¿no? Hasta las 6 de la tarde, pegando. Puñetazos, tirones de pelo, puñetazos en las costillas, empatadas, de todo. A un compañero que le rajó la oreja empinándolo para arriba. Era tan largo el tío que le agarró por las orejas y lo empinó así para arriba y le partió las orejas. Le hirió toda la año 75. Por luchar por un derecho de los trabajadores. El año 75. Eso sería, me acuerdo que sería sobre febrero, en noviembre murió Franco, ¿vale? Que yo estaba cogiendo algodón en Tocina, me fui a coger algodón allí a Tocina, cerca también de Cantillana, y yo no quería ni pasar por Cantillana, ¿no? Yo de Cantillana estaba por rodeo, igual de que me voy a atravesar esto por aquí, porque me dijo que no quería verme por allí más. Y bueno, yo tenía 19 años, ¿no?, cuando me cogió la paliza. Bueno, aparte de que me han metido en la cárcel 5 veces, ¿no?, detenido 60 veces, y juicio 60 juicios. Bueno, parte de esto, de toda la historia, jamás le he insultado a nadie. Jamás he sido radical ni violento con nadie, ni he con una piedra para nadie, nada en mi vida. Soy un pacifista convencido del pacifismo. Nunca, ni yo ni el sindicato que creamos, sindicato del campo que creamos. Esas son las comisiones de jornaleros que se crearon, que en el año 76 en Antequera, un poco el centro de Andalucía, se creó el sindicato del campo. Estaba al frente Diamantino García, el cura obrero. Cura de verdad, pero de verdad, de lo del evangelio, que defiende el cristianismo de verdad tal como se debería defender. Estaba también otro compañero de Lebría, estaba Pablo Casero de Marchena, había unos compañeros de Córdoba, que era un tal Paco Ortiz de Baena, otro que era de ya Antonio Vidamía, de Posada, y había una mujer jornalera al frente también, que era un tesoro,
porque en aquel tiempo, en los años 70 y tantos, una mujer joven que se pusiera al frente de un sindicato de jornaleros, que estaba mal visto en nuestro pueblo, que las mujeres tenían que estar fregando, tenían que estar, ni siquiera iban a trabajar en el tema del empleo comunitario o en los pueblos, porque no tenían cartillas agrícolas, toda la historia. Se llamaba Josefa Conde Barragán, nosotros le decíamos Peticonde, la Peticonde de Almonte, de Huelva, que también Huelva era muy difícil porque era una provincia más atrasada, no había tanto latifundio como hay aquí en la parte de Sevilla, etcétera, y estaba también al frente y se creó el sindicato del campo. Objetivo, defender Andalucía. ¿Cómo se defiende Andalucía? Reforma agraria. Ese era el objetivo del sindicato, reforma agraria. En el año 78 se ocuparon las primeras fincas. Estaba de delegado del gobierno, se llamaba Fernández Madrid, delegado del gobierno de la UCD, de Adolfo Suárez, y llamaba por teléfono: no se atreváis a ocupar la finca, porque nosotros anunciamos que íbamos a ocupar la finca. Y ocupamos la parte de Ozuna, en Bocatinaja se llamaba la finca, ocupamos en Menea, una finca que había del Coroní, se ocupó en la Sierra de Borno, se ocupó en la zona de Lebrija. Aquello fue, bueno, recuerdo perfectamente que hasta Carrillo, del Partido Comunista, increíblemente, se puso en contra de aquellas ocupaciones. Y digo que nosotros nos parecíamos al Papa de la Papa Clemente, de la iglesia del Palmar de Troya. Eso lo publicó en la revista de Interview, en primera página, lo anunciaron diciendo. Pero bueno, es verdad que el sindicato empezó a luchar por eso y el gobierno no tuvo más remedio que buscar también ya unas alternativas en el medio rural, y por eso el tema del PER se creó el PSOE ya en el año 83, el PSOE, cuando entró en el gobierno Felipe González en el año 82, el estaba en el año 61, en el año 82, pues en el año 83 entró a gobernar el Felipe González, que puso en marcha el tema del PL, el empleo comunista, bueno, lo que es los subsidios agrarios y toda la historia, que ya existían de antes, ya existían con Franco, porque cuando nosotros empezamos a luchar con Franco Vigo, ¿me entiendes?, sobre todo la zona del Marco de Jerez, de Lebrija, el gobierno tenía que dar una escapatoria a esta lucha, porque bueno, esta gente sin tierra, sin nada, muy bonitos los pueblos blancos de Andalucía, pero aquí no hay nada, hay que darle algo porque si no le damos dinero, van a ir por las tierras. Entonces los terratenientes apoyaban a la dictadura para que nos dieran dinero y mandaban subvenciones a los pueblos, a los ayuntamientos, para trabajar en las calles, que se llamó empleo comunitario. Pues eso fue toda una conquista fundamentalmente de la lucha jornalera, Bueno, y nos encontramos en este momento, ¿entiendes?, donde toda la asignatura pendiente por los que habíamos luchado en Andalucía, pues resulta que están totalmente, se paralizaron todos. En el año 80, Rafael Puredo, en Ronda, anunció aquello de: por fin Andalucía va a tener una reforma agraria. Rafael Puredo, en Ronda, en el año 80. ¿Por qué? Por la ocupación del finca. ¿Por qué? Porque María Elena se había puesto en huelga de hambre, porque habían ocupado los mozos, porque se habían ocupado muchas fincas, porque andábamos fundamentalmente con la tierra, y entonces el PSOE no tuvo más remedio que ir cediendo un poquito y puso en marcha la ley de reforma agraria. Pero claro, ¿tú para qué pones una ley en marcha si no estás convencido de convencerla? Pues para engañar, para un poco enturbiarla, para un poco desdibujarla, ¿no? Y pues puso en marcha la ley de reforma agraria, que decía, me estoy pasando, pero decía, por ejemplo, el gobierno del PSOE: con una reforma agraria, pero le vamos a expropiar durante un tiempo a esos terratenientes que no labren la tierra. Pero ¿quién nos quiere labrar la tierra? Si la tierra la labran porque cobran la subvención de Europa, y si no nos cobran de la política agraria comunitaria. Por lo tanto, la tierra está labrada. Otra cosa es que no den trabajo, otra cosa es que las quieren para la especulación, otra cosa es que las quieren como ahora, que están sembrando olivos de cetro, ¿entiendes?, que se van a cargar todo el olivar tradicional. Cuando el aceite está caro ahora, pero cuando el aceite, ya vamos hablando por el camino, cuando el aceite abaje, los olivos tradicionales no pueden competir con los setos, con los olivos, y además están esquilmando toda el agua de nuestros acuíferos. Aquí te falta agua. Bueno, si cierra el grifo, no gastes tanto, dúchate de una vez más y abre el grifo, ¿no qué? Y los terratenientes con la especulación de los olivos sí pueden meter y hacer un pozo 70 metros que se cargan todos los acuíferos y todos los pozos de los agricultores que han tenido históricamente para regar esos olivos, que después van a cargarse el precio de los campesinos, y el olivar tradicional de Jaén, que hay 500.000 hectáreas, perdón, que hay medio millón de hectáreas en Jaén, que hay 55 millones de olivos en Jaén tradicionales, o en Granada o en otros sitios, se van a cargar, van a hundir. Bueno, pues esto es la realidad. Por eso nosotros empezamos a luchar fundamentalmente en Andalucía, y por eso
es muy importante que ahora, en estos momentos, tenemos que intentar de ver la Andalucía tal como es, como está ahora, dice la compañera, tal como está ahora. Y Andalucía tal como está ahora, en estos momentos es una tierra que no avanza en absoluto, una tierra basada en el turismo, una tierra basada fundamentalmente en el folclore, una tierra basada en el tema de la hostelería, que no se industrializa, que no se... Ahí que en Andalucía tenemos el 95% de todo el algodón y no tenemos ni una fábrica textil. La que teníamos el interior en Málaga se fue a la ruina y la de Sevilla también exactamente igual. Es decir, no tenemos ninguna industria. Es que resulta que tenemos las fresas en Huelva, ¿me entiendes? Tienen fresas en Huelva y resulta que no se hacen así, ¿verdad? Ni se fabrican. Y tenemos los tubos, ¿dónde se fabrican los tubos de naranja? Que tenemos 40.000 hectáreas de naranja en todo el Bajo Guadalquivir, desde Coto Doñana hasta Córdoba. ¿Dónde están las industrias de transformación? ¿Por qué? Porque los caciques fundamentalmente nunca le han preocupado el tema del desarrollo de la tierra. ¿Por qué? Porque ¿sabe cuánto cobra la duquesa de Alba? Nada más que la Casa de Alba con la ayuda de la PAC, de la política agraria comunitaria. Que a esa gente no le piden, pero ellos no, ¿eh? Ellos le dan dinero y toma ahí, y te lo gastas donde quieras. 3 millones de euros. ¿Sabes cuánto le llevan los Gómez Figueroa? Los Gómez Figueroa, 5 millones de euros. ¿Sabes cuánto le lleva el Mercadona? 6 millones de euros. El Mercadona de la política agraria comunitaria. ¿Entiendes? Bueno, ¿y por qué ese dinero no tiene también una finalidad finalista? ¿Por qué no tiene una exigencia en la creación de puestos de trabajo, en el respeto al medio ambiente, en el tema de cultivo, en la industria de transformación? ¿Por qué no tiene ese dinero que es público, que lo pagamos entre todos? No. Eso para los terratenientes y para los ricos, sin ningún problema. Una foto aéreo. ¿Ustedes tienen cuántas tierras tienen? 2.000 hectáreas, tomen ustedes los 50.000 o los 300 euros por hectárea, 400, 500 los que los pertenezcan y se acabó. Esta es la Andalucía que tenemos ahora, la Andalucía de folclore, la Andalucía fundamentalmente donde se está hundiendo la sanidad pública, donde se está hundiendo la educación. El otro día me decía Montellano, mi nieta que está estudiando, y me dice, vemos en la aula 37 niños. ¿Qué profesor puede cuidar 37 niños? Si hay alguno que tiene más atraso, tiene más dificultad, ¿cómo lo atiende? ¿Cómo? Si tiene 37. ¿Y cómo, por ejemplo, un médico puede atender una cola que llega a la frente en nuestro centro de salud? Que se lo están cargando. Y el gobierno andaluz dice, el gobierno del Partido Popular, el Morilla, cojones Morilla, hablan, no, es que hemos invertido más en el presupuesto para sanidad. No, si hay más millones, pero es Estado privado, para los conciertos que hacéis, que todos los rayos X y todas las pruebas que se hacen son en médicos privados y en hospitales privados. Lo estáis ya inflando, se estáis cargando la sanidad pública. Y por eso es muy importante que Andalucía se levante con el tema de la sanidad pública, porque la educación y la sanidad es un derecho del pueblo, es un derecho de la gente, es un derecho que tenemos nosotros los trabajadores y los ciudadanos en general y ciudadanas en general, y no podemos permitir que nos la rompan, que nos la carguen. Ni el Partido Popular ni el PSOE antes cuando estaba, porque también el PSOE antes. Por eso termino con un mensaje, y es que tenemos que recuperar lo que siempre ha significado y ha representado la izquierda, la gente solidaria, la gente de corazón, la gente que tiene alma. Y ese espíritu lo tenemos que recuperar. Yo sé que estamos en un momento no muy bollante, pero jamás podemos renunciar a lo que son los valores de las personas, de los derechos humanos, de la libertad, de la democracia, y todos esos valores los tenemos que seguir defendiendo. Y hoy es fundamental defender proyectos que trabajen por esto, proyectos que no les den miedo decir la verdad, proyectos que estén dispuestos a denunciar continuamente donde sea y en todos los rincones del mundo lo que está pasando en Palestina. Proyectos que no se asusten. Proyectos que no se avergüence de decir no a las guerras. La guerra es de los ricos, de los poderosos. La guerra es de las grandes multinacionales, de los COVID, de los que tienen todo el poder. La guerra no la hacen los ferrocarriles, ni los jornaleros, ni los campesinos, ni los tenderos, ni los autónomos. La guerra la hacen los ricos para tener más dinero, para tener más poder.
son del Sáhara. No podemos vender este pueblo hermano, no lo podemos vender, porque tiene que haber la conciencia de la verdad, tiene que haber unos límites, tiene que haber una línea roja, y por ahí no podemos pasar contra las guerras, contra los crímenes, contra los golpes de Estado, en favor de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos. Eso no podemos renunciar jamás en la vida, porque si renunciamos a ello, que somos cómplices de las batallas de lo que ha ocurrido en el mundo históricamente. Por eso llamo a los que podemos, a toda la izquierda, a levantar un proyecto que sea capaz de liderar todos esos valores humanos que tenemos que defender. Por eso, vamos arriba, todos los compañeros y compañeras. No podemos renunciar a nada, si nos caemos lo levantamos una y mil veces, pero hay que seguir con el proyecto, hay que coger testigos, pase lo que pase. Por eso, compañeros y compañeras, os dejo mucho ánimo y mucho ánimo y mucha voluntad para hacer presencia. Buenos días. Compañera, yo no sabía cómo presentar a Diego, pero es que Diego lo que representa, después de escucharlo, yo lo tengo clarísimo, pero lo que representa a Diego es la voz de todas esas personas que fueron las manos que levantaron Andalucía de nuestra raíz. Diego es lo que fuimos, y la fuerza que tiene Diego, sabiendo todo lo que sabe y toda la historia que tiene, es la voz que representa esa fuerza para lo que queremos conseguir, lo que queremos luchar. Que Diego es la voz de todas esas personas. A mí me emociona mucho y para mí es un orgullo compartir espacio contigo, Diego. Bueno, ahora pasamos a nuestro querido compañero Mario Granaíno. Y bueno, también yo creo que todos conocéis a Mario y la verdad que nos da mucho que pensar cuando él escribe esas reflexiones y tenemos el placer de poder compartirlas y creo que es muy necesario el tener gente como él que escriba otros relatos distintos y que no todo sea lo turbio y lo sucio que se mueve ahora mismo en el periodismo. Así que Mario, muchas gracias por acompañarnos. Sí, gracias Raquel. Yo quiero lo primero felicitar al Consejo Ciudadano Andaluz por organizar un acto de este tipo para pensar el andalucismo del siglo XXI. También quiero decir una cosa que recuerdo que dijo Pablo Iglesias de Diego en Málaga en las pasadas elecciones europeas. Dijo, qué difícil es intervenir después de Diego. Diego nos ha relatado de dónde venimos, para que no olvidemos, porque si olvidamos, perdemos el futuro. La memoria es importantísima. No puede haber más quiebras de la memoria en Andalucía. Se nos ha olvidado explicarle a nuestros hijos y a nuestra hija, cierta generación, que los derechos conquistados fueron fruto de lucha y del dolor de mucha gente. Nuestra autonomía política es fruto de mucha lucha y fruto de la toma de conciencia de que somos pueblo. De Ronda venimos lo nuestro buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo. Qué alegres cantan la golondrina, tierra sin amo, tierra de espigas, verde, blanca y verde. Diego nos ha contado cosas. Yo quiero decir que en aquella época había 2 millones de andaluces fuera de Andalucía. Aquí no había industria entonces, como ahora también tenemos un sector, digamos, productivo, especializado en el turismo, en la construcción y en otros daños ambientales. Pero entonces había decisiones políticas del franquismo, porque eran decisiones políticas que hacían que la Pegaso estuviera en Madrid o la SEA estuviese en Martorell. Y nada para Linares, nada para Motril, nada para ningún pueblo de Cádiz, o casi nada, por decirlo así. Yo quiero empezar la intervención
intervención haciendo algunas preguntas que yo voy a intentar responder en la medida de lo que yo creo, ¿no? Pero creo que es importante que nos hagamos preguntas para nosotros y nosotras mismos, pero también para quienes nos miran desde fuera de Andalucía. Porque hay gente que piensa que no somos pueblo, que los andaluces y las andaluzas no somos pueblo, que pueblos solo son el gallego, el catalán y el vasco. Entonces yo quiero plantear, ¿existe el pueblo andaluz? Y lo voy a demostrar que existe con una anécdota que me pasó hace unos años en la cocina de mi suegra. Yo estaba allí con mi MacBook, con mi Book Air, leyendo, y mi suegra estaba allí trajinando, mira por la ventana y dice: vaya tarot que hay hoy. Tarot. Dije, ¿qué palabra es? Me voy al Google, tarot. Así se llama los días brumosos cuando viene la bruma húmeda del mar en determinadas zonas del litoral malagueño, digo yo, y almeriense. Yo, malagueño. Es decir, palabra de origen fenicio. 2500 años hablaban en la boca de mi suegra. Palabras de origen fenicio, de origen del norte del Magreb, de origen árabe, montones, alborote, de origen griego, de origen romano, europeo y, como en el flamenco, de ida y vuelta, de origen latinoamericano. ¿Existe el pueblo andaluz? ¿Existe el pueblo andaluz? Tenemos una cultura histórica ancestral y nuestra cultura actual es fruto de toda esa amalgama. La conclusión es: existe el pueblo andaluz. Consiguientemente, si existe el pueblo andaluz, la siguiente pregunta, porque una vez le oí a Otegi, lo voy a contar como anécdota también, en un vídeo de estos que se publican, que un pueblo era solo aquel que cuando la gente de ese pueblo hablaba había que subtitularla. Digo, eso no puede ser. Yo conozco sitios en Andalucía que no tienen que subtitular. Veo series que hasta yo mismo me tengo que subtitular. Y son andaluzas. No es una cuestión de subtítulos, es una cuestión de conciencia de pueblo y voluntad política. Y el pueblo andaluz, este que existe históricamente, se constituyó el 4 de diciembre de 1977. Se constituyó en las calles. Y su voluntad política lo hizo que fuéramos, pedir, como dijo José Luis Serrano, que fuésemos como la que más, y lo demostramos el 28 de febrero de 1980. ¿Existe el pueblo andaluz? Esta es la primera pregunta que quería plantear. Y de algún te apuntar. ¿Por qué? Porque nos dicen que no somos nadie, que nosotros que vamos a intervenir en el debate plurinacional, si nosotros que nos dirija a Madrid. La siguiente pregunta que quiero plantear es: ¿qué es el andalucismo? ¿Qué es el andalucismo? Pues, si existe el pueblo andaluz, el andalucismo es la defensa de los intereses del pueblo andaluz. Visto en un sentido amplio, porque el pueblo andaluz es diverso, territorialmente, geográficamente, comarcalmente. Cada comarca tiene su mundo, su historia, su trayectoria, pero hay cosas que nos unen y las notamos. Nosotros nos identificamos cuando salimos fuera, identificamos a un almeriense con un onubense y nos identificamos como andaluces. El andalucismo, que hay que abrazar de manera fuerte en los tiempos que corren, es la defensa de los intereses del pueblo andaluz, entendido en una manera amplia. Algunos no saben que son pueblos porque son pequeños empresarios, son autónomos y creen que son todos los ricos. Los ricos de fuera los están subalternizando, los tienen subalternizados. Hay que incorporarlo a que tengan conciencia de pueblo y conciencia de pueblo andaluz. Por último, tengo que plantear también una cuestión que va dirigida a la izquierda. Cuando hay izquierda que dice que las banderas son trampas. No, las banderas son símbolos, no son trapos, como las palabras no son letras. Las banderas tienen significado, tienen semántica y etimología, responden a una historia. Esta bandera verde-blanca, la arbonaida, significa en árabe mi país y significa, después de todas esas luchas, los derechos conquistados de las clases trabajadoras. Esto no lo podemos olvidar. Esa bandera tiene que estar siempre significando lo que es, porque si no van a llegar otros, la van a resignificar y van a responder a intereses que residen en la castellana madrileña. Es muy importante la cuestión de los símbolos. Por eso, una de las primeras cosas que hizo Moreno Bonilla cuando empezó a gobernar en Andalucía es ponerle la corona al escudo de Andalucía. Resignificar los símbolos. No tenemos que impedirlo. ¿Cómo? Usándolos con su significado ancestral. La verde y blanca, la arbonaida.
Otra pregunta que quiero plantear, antes de ir al meollo del asunto, es ¿por qué la izquierda internacional? ¿Por qué la izquierda internacionalista no interioriza el concepto de pueblo? Y sobre todo, a veces no interioriza el concepto de pueblo andaluz. Es decir, hay otras naciones, otros sitios, tienen otros idiomas, eso sí, a las clases trabajadoras ahí somos internacionalistas y somos solidarios. Pero sí interioriza que hay intereses de clase y de clases. Sí interioriza que hay diversidad en el feminismo y en el género, y consiguientemente hay que respetar los intereses de cada una de esas partes. Pues la izquierda tiene que interiorizar que los pueblos existen y que unos pueblos, por vía de sus élites, explotan a otros, que es lo que le ha ocurrido a Andalucía con los pactos entre élites catalanas, vascas, con las élites madrileñas. Es decir, esta es la historia de nuestro bipartidismo imperfecto, que lo ha explicado muchas veces Pablo Iglesias. Un pacto entre élites catalanas y vascas para repartirse el capital, el dinero, la productividad, todo, y relegar a otros territorios, en este caso al andaluz. Entonces, es muy importante que la izquierda reconozca que existen pueblos y reconozca que existe el pueblo andaluz como nosotros reconocemos que existimos. Con esto quiero pasar, a la segunda parte, que es, quiero llegar a una conclusión, que siempre las conclusiones son abiertas. Yo creo que hay que plantearse todo en términos relajados y en términos de que uno puede estar equivocado, ¿vale? Lo que quiero preguntar es por qué el federalismo. Llamémoslo confederalismo, me da lo mismo si al final es una cuestión de graduación y de voluntad de los pueblos, ¿vale? Fijaos, vivimos ya hace unos cuantos decenios en la etapa neoliberal del capitalismo. Desde mi punto de vista, hubo una primera fase, consecuencia de las primeras crisis del petróleo, 73 y tal, que lo que hace el capitalismo neoliberal es desproveer a los estados de su capacidad de políticas económicas. Le quita el gobierno sobre los bancos centrales, se lo lleva al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo, lo saca de la voluntad popular o de la voluntad política de los gobernantes de turno. Es decir, gobiernan desde fuera los capitalistas. Eso es la primera fase. Esto lo hace porque choca contra los límites planetarios, la crisis ecológica de recursos y de contaminación. Y lo que hace es financiaricemos la economía, nosotros seguimos especulando y que fabriquen y contaminen en China y en el sudeste asiático. Y sacamos toda la producción, eso genera paro, pobreza, etcétera, pero eso entra en crisis en 2008 y viene la segunda fase. Que lo que intentan ya en esa fase es salvar a la banca, a la crisis, y a costa de los servicios públicos, la sanidad, la educación, etcétera. Es decir, y lo que hacen es pegar un bocado al Estado. Pegar un bocado al Estado y reducir derechos. Y viene una época muy crítica, con mucho paro, con desahucio, con suicidio, etcétera, que el Estado responde, sale el 15M, y el Estado responde, antes del 15M responde el Estado, no, responde el mundo del capital, reformando el artículo 135 de la Constitución española, para priorizar los intereses de la banca. Ahí, eso tiene una respuesta inmediata de crisis social y una respuesta que es el 15M. Una respuesta que a posteriori se reconduce en Cataluña con el proceso. Es decir, esa pulsión, el nacionalismo catalán la reconduce al proceso para que el 3% se olvide. Y esto realmente es lo que ocurre. ¿El Estado cómo responde a eso? Por un lado responde con la ley Mordaza para limitar la protesta y por el otro lado responde evidentemente cuando se agudizó la crisis catalana con el 155. Estos son mecanismos de centralización del poder. Vivimos en una tercera fase que es como Raúl Sánchez Cedillo llama régimen de guerra, donde, lo ha apuntado muy bien Diego, lo quieren todo. Lo quieren todo el tiempo. Esa es la fase en la que estamos. Entonces, el régimen de guerra lo que nos tiene a las poblaciones es atemorizadas, porque quieren todo el Estado para ellos, les estorba la democracia. Y están en eso. Todos estos mecanismos son centralizadores del poder.
quiero responder a la pregunta ¿por qué el federalismo? El federalismo es la distribución del poder. Eso básicamente es el confederalismo, me da lo mismo. Y eso democráticamente solo se puede llegar mediante un pacto. Un pacto que, si hemos dicho que existen los pueblos, tiene que ser un pacto entre pueblos y no un pacto entre élites. Es decir, nosotros no podemos hacer uso de nuestra nacionalidad histórica, de nuestro andalucismo, de nuestro nacionalismo, como han hecho las élites vascas y catalanas. Tenemos que hacer uso para que todo el mundo se beneficie de ese acuerdo entre pueblos, que no sea solo un acuerdo entre élites, porque ya sabemos por dónde van siempre, a quedárselo todo el tiempo a las órdenes de 200 capitalistas en el mundo. De manera que lo mismo que hay un vínculo entre federalismo, confederalismo y democracia, lo hay entre centralismo y antidemocracia. Esto creo que es una idea que yo quiero lanzar aquí para que se reflexione sobre eso. Cuando hablo de federalismo, no estoy hablando solo en el Estado español, solo del federalismo entre comunidades autónomas. Estoy hablando también del federalismo intracomunidades autónomas, del federalismo con los municipios y en Andalucía, muy importante, con las comarcas. Es decir, hay que trasladar poder territorial en todos los frentes, porque cuando a alguien le quieren poner una macro granja y es una población de 500 habitantes, está perdida si no tiene un poder tabulado, para que esos 500 habitantes puedan decidir si quieren la macrogranja o no quieren la macrogranja, que no sea una decisión que viene impuesta desde arriba. Por eso creo que trabajemos desde Podemos, desde otras fuerzas políticas, desde la izquierda en general, el concepto de federalismo vinculado a la democracia es muy relevante, y el concepto de pacto entre pueblos. Y para terminar, hay un conflicto territorial permanente en el Estado español, es algo que si no se resuelve con distancia va a seguir y tenemos que resolverlo con un pacto entre pueblos. Creo que hay que tomar posiciones claramente republicanas. Creo que la bandera republicana andaluza es la verde y blanca, es la argonaica, tenemos que tener claro eso. Esta es nuestra bandera republicana y no dejarlo que la resignifique Moreno Bonilla. Creo que hay que decir, y hay que decirlo con mucha claridad, que cuando se tiene el poder político, si no se tiene capacidad de actuar por el poder legal, no sirve para nada, y que consiguientemente necesitamos banca pública andaluza, porque sin eso ningún gobierno andaluz puede actuar sobre el sistema productivo de Andalucía. Creo que tenemos que demandar más soberanía, el cumplimiento de nuestro estatuto, que es lo que no quieren las derechas, porque están utilizando nuestro poder andaluz para canalizar todos los recursos de Andalucía, el capital humano, el ambiental y el económico, hacia Madrid, que es el agujero negro de todas las Españas. Me refiero a los ricos, porque en Madrid hay mucha desigualdad también. No estoy hablando de los madrileños, de las madrileñas, de toda la gente que trabaja en Madrid. Estoy hablando de las élites afincadas en esa comunidad autónoma. Nuestro gobierno andaluz es un turbo extractor de recursos andaluces dirigidos a empresas con sede social fuera de Andalucía. Y esto es muy importante saberlo, porque esto nos lleva, decía que tengáis que pedir soberanía agraria, soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía judicial, soberanía en las relaciones o participación en la soberanía del Estado en las relaciones internacionales. La posición de Andalucía por nuestra propia cultura es estratégica para Latinoamérica, para todo el marco mediterráneo, para Europa. Todo eso son demandas que tenemos que tener en ese debate que se dará sin más remedio en el marco del Estado. No se puede pedir la igualdad si antes no se pide justicia, que es lo que está haciendo Moreno Bonilla. Tenemos que ser todos iguales. Oiga usted, lo que queremos es justicia antes. Lo que queremos es hacer justicia antes, porque sin justicia no hay igualdad, que es lo que usted está haciendo en Andalucía. Es decir, entregar el dinero andaluz fuera de Andalucía, bajarle los impuestos a los 4 o 5 ricos de Andalucía y privilegiar exclusivamente a una élite. Voy a entrar, para no extenderme mucho, porque creo que el debate de la financiación autonómica va a ser muy importante y creo que hay que pensar mucho sobre eso. Yo creo que hay 3 cositas. No hay buena financiación de los servicios públicos,
si no hay un cambio de la estructura fiscal del Estado. Es decir, si los ricos no pagan más. Y da lo mismo donde vivan los ricos, porque esto es una cuestión, no es una cuestión de donde vivan, es que son los ricos. Entonces tienen que pagar, tengan la sede donde la tengan, tanto las empresas como las personas. Y esto es básico. No se puede afrontar la financiación de los servicios públicos si tenemos una estructura fiscal desequilibrada fuertemente hacia los ricos. Por otra parte, cualquier ciudadano o ciudadana, viva donde viva, tiene que tener los mismos derechos básicos garantizados. Eso es la solidaridad. Los mismos derechos básicos garantizados. Y esa contabilidad hay que hacerla. No puede ser que la inversión per cápita en el País Vasco, voy a estar de memoria, pero el orden es aproximadamente ese, sea de 1.700 euros por habitante, y en Andalucía de 1.200. No puede ser. Es decir, hay que aplicar la solidaridad en estos términos. Consiguientemente, hay que plantear suelos de mínimo para afrontar los derechos básicos de la... Cuando estoy hablando de la gente, estoy hablando de toda la gente que vive aquí. Da igual que tenga la ciudadanía, que sea inmigrante, que sea legal, da lo mismo. Para mí, cualquier persona que viva en Andalucía es un andaluz o una andaluza. Y por último, que creo que es una cuestión clave para afrontar nuestro debate con las izquierdas soberanistas, es la cuestión que salta en Cataluña fruto del pacto para investir a Illa entre el PSC y ERC, entre el PSOE y ERC, que es la cuestión de la singularidad. Yo creo que Andalucía debe demandar singularidad porque nosotros tenemos nuestras propias necesidades, pero no solo fiscales. Tenemos que exigir que nos paguen todas las desinversiones que nos han hecho históricamente, que lo decía Diego. Hace falta industrializar Andalucía, cambiar nuestro modelo productivo, y para eso tiene que aportar el Estado. ¿Por qué? Porque nos lo han quitado mucho. Y la cuestión de la ordinalidad. Singularidad por un lado, para nosotros, y ordinalidad. ¿Qué dicen en Cataluña de la ordinalidad? Que una vez que ellos pagan, no pierdan la posición. Nosotros le podemos decir, vale, pero el algoritmo lo vamos a hacer nosotros, Andalucía. Porque en esa ordinalidad, si introducimos, por ejemplo, vamos a pensar en términos prácticos, ¿dónde pagamos el seguro del coche? La letra del banco. El seguro de vida, el seguro de vivienda, el Netflix, la telefonía, el combustible, la alimentación, las grandes superficies. Cuando pagamos eso, las sedes sociales de todas esas empresas, incluido la mayoría del sector turístico, están fuera de Andalucía, de manera que imputan sus beneficios en otras comunidades autónomas, fundamentalmente en Madrid. De las 200 grandes empresas con más facturación, los datos que miré fueron los del 2022 porque no he visto datos posteriores, más del 50% están en Madrid. Si Andalucía nos la desdibujan en otra dirección y no es, digamos, una izquierda andalucista la que capitaliza las demandas del pueblo andaluz, ellos no van a ir a ningún sitio, como ya se ha demostrado. Con Andalucía todo, sin Andalucía nada. Eso hay que decirlo a nuestros socios o socios estratégicos en un momento determinado. Yo quiero recordar, para terminar, no sé si me estoy pasando, para terminar, a Carlos Cano, que es a la murga de los currelantes, porque creo que es plenamente válida ahora. De todo lo que estamos diciendo, lo dijo Carlos Cano en esa frase, no sé si sería en el 75 o así. Está la murga de los currelantes, que al respetable buenamente voy a explicar. El mecanismo tira para adelante de la manera más bonita popular. Se acaba el paro y haya trabajo. Haya o haya, me da lo mismo. Escuela gratis, medicina y hospital. Pan y alegría, eso que no nos falte nunca. Haya cultura y prosperidad. Y si a eso le añadimos los derechos de la inmigración, el pacifismo, el ecologismo y las luchas feministas, ese es el andalucismo. Bueno, y para terminar con las intervenciones de la mesa, los ponentes, defender a Andalucía, como estábamos diciendo y estamos escuchando hoy, no es solamente un postureo, ni dejarnos llevar por el folclore, no es solamente la bandera, aunque también, pero mucho más.
Y defender Andalucía es lo que hace nuestra coordinadora general de Podemos Andalucía y diputada andaluza. Y se nota que lo hace porque los fachas no soportan, no están soportando. Y eso hace que nos demos cuenta de que está haciendo bien su trabajo. Cuando Martina está en el Congreso de los Diputados, Martina Velarde representa a Andalucía, porque siempre le planta cara a Moreno Bonilla en andaluz, se lo dice muy claro al PP en andaluz y por su parte siempre intenta trasladar todas las problemáticas, que son muchas, y se deshace en esfuerzo para llevar todas las problemáticas que hay en esta tierra. Así que yo creo que defender Andalucía, más allá del postureo, de banderas y de folclore, es tener representantes que cuando llegan al Congreso llevan la voz del pueblo andaluz a Madrid. Así que Martina Velarde. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí a todos y a todas. La verdad que estoy encantada de que estemos en Albolote de hoy, porque es verdad que hay una crítica siempre, ¿no?, que hacemos siempre todas, vamos, quiero decir, que se hacen siempre los actos y los encuentros en la capital, ¿no? Yo creo que también es hora de que vayamos moviéndonos por toda la provincia de Granada. Bueno, estoy encantada de estar en esta mesa con mis compañeros y con mis compañeras, gracias Raquel por las presentaciones. Bueno, ¿qué voy a decir de Diego? Yo siempre lo digo, es nuestro andaluz universal. Y además, cuando estaba en el Congreso, yo no coincidí con él en esa época, pero todos mis compañeros me cuentan, además con muchísimo cariño, que estaba en el Congreso como si no fuese diputado, quiero decir, en el sentido de que él vivía en su despacho, estaba todo el día en el pleno, era súper metódico y bueno, que no cambió absolutamente nada. Su forma de vivir y su forma de hacer cuando estaba allí. Me alegro mucho haberlo tenido en el Congreso y en nuestra fila defendiendo Andalucía. Gracias también a mi compañera Alejandra por esa defensa que hace de Granada todos los días en el Parlamento andaluz tan importante, y muchísimas gracias, Mario, porque nos abre siempre nos abre muchos debates y nos hacen muchas preguntas que también son necesarias para reflexionar qué futuro queremos en Andalucía. Yo creo que por eso estamos aquí. Yo no me quiero alargar mucho porque quiero que hablemos y que debatamos, porque creo que de aquí tenemos que salir con algunas reflexiones y conclusiones importantes para seguir trabajando. No nos podemos ir de aquí, o sea, aquí vamos a plantearnos una serie de cuestiones, pero creo que es importante que lo hagamos también entre todos y entre todas, si no es imposible. Habían dicho hoy que hablase de la parte de la financiación, pero porque es un debate que se está dando ahora mismo y está en la actualidad, ¿no? Hemos visto cómo a Moreno Bonilla acaba de ir a hablar con el presidente Pedro Sánchez a Madrid. Eso le encanta, lo de darse paseíto, lo critica mucho, pero eso le encanta a Moreno Bonilla. Luego se ha ido a hablar con el presidente valenciano. Luego Pedro Sánchez ha tenido una enganchada con Carolina España, portavoz del gobierno del Partido Popular en Andalucía. Y creo que los andaluces y las andaluzas, ante eso que estamos viendo en la televisión y en los medios, no estamos presentes ni estamos diciendo nada. Quiero decir con esto, es un continuo circo, una manera de jugar con Andalucía y una forma también de meterlo en un marco que además no deberíamos nunca entrar, ¿no?, del electoralismo. Primero, porque Moreno Bonilla lo que quiere es desbancar a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez lo que quiere es mantenerse en el gobierno, por lo tanto tiene que ver mucho con lo electoralista, pero también con el cortoplacismo, y no podemos hablar de financiación andaluza y no podemos hablar de la Andalucía que queremos y del futuro de Andalucía, desde luego, en esos términos y en esos marcos. Tenemos que salir de ahí y tener un debate como el que estamos teniendo hoy, que creo que es serio, que es riguroso, que viene además de dónde venimos, porque hay que entender de dónde venimos para poder saber a dónde vamos, y eso lo ha dicho muy bien Diego, y también lo ha recordado Mario, porque estamos aquí en este momento, y estoy muy de acuerdo con Mario en que el andalucismo tiene que estar permeado, quiero decir, del feminismo, de la defensa del medio ambiente ahora mismo como ejes principales, y desde Podemos Andalucía sí quiero decir una cosa, porque
Cuando debatimos de esto, a veces nos quedamos en la superficie y la gente que estamos en política también tenemos que decir lo que hemos hecho por Andalucía. Quiero decir, cuando yo entré en el Congreso, hacía una década, o sea, 10 años o más, que no se cumplía con el peso poblacional andaluz. Y ya estoy hablando del Partido Socialista o del Partido Popular, del bipartidismo, como decía Mario Imperfecto, que no se cumplía con Andalucía. Tengo que agradecer a mi compañero que fue diputado por Granada, Pedro Enrubia, tengo que agradecer a mi compañera Isa Franco y quiero agradecer a los compañeros que teníamos en Andalucía en ese momento porque trabajamos de una manera ingente estos últimos 4 años dentro del gobierno, porque antes no estábamos dentro cuando estaba Diego, pero dentro del gobierno, para que por fin se cumpliese con el peso poblacional andaluz también dentro de los presupuestos y dentro de los fondos. ¿Y qué pasa? Que estamos muy orgullosas de haber conseguido que Podemos, dentro del gobierno, haya cumplido por primera vez una década con Andalucía, por fin, a nivel de financiación, pero también, se tiene una contrapartida y es que el señor Moreno Bonilla es el presidente andaluz en democracia que más fondos y que más financiación ha recibido del Estado. Claro, lo hemos hecho también que ese señor ha tenido la máxima financiación para gestionar en Andalucía. ¿Qué pasa? Que eso causa muchísimo dolor. Porque cuando ese señor de repente tiene la máxima financiación, los máximos fondos, y de repente vemos que devuelve las ayudas para los autónomos que aprobamos para el COVID y que además prorrogaron, el señor Moreno Bonilla devolvió por ineficaz y porque no sabía ejecutarlo las partidas de las ayudas a los autónomos. Estamos viendo cómo acaban de devolver 120 millones de euros de las escuelas infantiles para Andalucía. Cuando se devuelve el dinero de Andalucía, que es muy fuerte, que 120 millones ese señor lo haya devuelto porque no le interesa para nada tener escuelas infantiles de 0 a 3 años públicas, sino que quiere las escuelas, financiación privada y derivarla y con ese dinero no se podía derivar a la privada, evidentemente, porque era para escuelas públicas, lo devuelve. Ese dinero se ha repartido ahora mismo, las comunidades autónomas empiezan a levantar la mano y a decir, yo quiero dinero de Andalucía. Y el dinero de Andalucía se lo han repartido entre 7 comunidades autónomas. Y nosotros nos hemos quedado sin ese dinero como si tuviésemos sobrado de financiación. Ese señor, cuando llegaron aquí los fondos, y eso lo sé porque he estado los 4 años en el gobierno y sabía perfectamente lo que llegaba, tenía miles de millones de euros de superávit que no se estaba gastando y que no estaba ejecutando en Andalucía. Y hemos visto como todo el dinero que ya que ir destinado a la sanidad pública y la educación pública ha ido directamente a la sanidad privada y a la educación privada. Entonces, nos avergüenza desde Podemos Andalucía, porque este debate lo hemos tenido, nos avergüenza muchísimo que nos represente un señor y que vaya a hablar con Pedro Sánchez. Nosotras somos las primeras, las primeritas que vamos a defender en el Congreso que Andalucía no puede estar infrafinanciada como lo lleva estando desde que estamos en democracia. Eso es evidente y eso es una batalla que hay que dar. Ahora, lo que no podemos pasar es, como andaluza, la vergüenza de que un señor vaya, como nuestro presidente, a pedir con una mano más financiación, cuando es el presidente que más financiación ha tenido a nivel andaluz, como digo, en democracia, más financiación al Estado, y que tenga la cara dura, porque es cara dura, es de tener la de cemento armado. Con la otra mano, lo que haga el señor Moreno Bonilla es, como digo, regalar a los ricos 1.400 millones de euros. En el momento que Moreno Bonilla decide quitarle, eliminarle los impuestos a los más ricos y los patrimonios más ricos de nuestra tierra, Andalucía y su financiación está perdiendo 1.400 millones de euros. Está devolviendo ayudas públicas, está devolviendo ayuda a los autónomos. Quiero decir con esto que tenemos que tener un debate serio. Que nosotros estamos infrafinanciados, por supuesto. Que lo vamos a pelear en el Congreso, por supuesto. Pero no queremos un presidente andaluz que hable de igualdad con el resto de territorio cuando no está promulgando la igualdad entre los andaluces y entre las andaluzas. Es que eso es evidente. ¿Qué igualdad hay entre los andaluces y andaluzas si todos los beneficios son para la gente que se puede pagar un seguro privado, para la gente que puede pagar una universidad, una escuela privada, que es lo que se está promocionando ahora también las universidades privadas, y cuando se le está reduciendo los impuestos al menos del 1% de la población? Y el resto de Andalucía no le importamos absolutamente nada al gobierno del Partido Popular. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces,
cuando estamos hablando en estos momentos de la financiación de Andalucía, y no me quiero extender, tenemos un estatuto de autonomía. Un estatuto de autonomía que, como ya han contado mis compañeros, costó sangre, porque costó sangre, ahí lo sabemos, un crimen que todavía además no se ha resuelto, por desgracia, a esta altura, sudor y lágrimas, y la gente salió a las calles y el pueblo andaluz luchó por tener su estatuto de autonomía. Tenemos un presidente, bueno, la teníamos antes y la tenemos ahora, que no han hecho uso de nuestro estatuto de autonomía y que es un instrumento, que tiene instrumentos justamente para desarrollar Andalucía. No quieren hacerlo porque no les interesa. Cuando hablamos del ingreso mínimo vital en el Congreso, a mí me daba mucho miedo que eso sirviese para que ciertos presidentes que no fuesen de nuestro signo político lo utilizasen para sustituir lo que corresponde a Andalucía, que es la renta mínima de inserción, que además la recoge el Estatuto de Autonomía nuestro, y es una obligación por parte del Gobierno, que lo sustituyese por el ingreso mínimo vital. No se puede hacer, pero eso es lo que ha hecho Moreno Bonilla. ¿Qué ha hecho? Llega el ingreso mínimo vital del Estado y una ayuda que es complementaria, quiero decir, una no excluye la otra, que es complementaria, resulta que se carga directamente y que deja en suspenso la renta mínima de inserción. Eso es lo que está pasando con la financiación de Andalucía. Eso es lo que vamos a aguantar, eso es lo que vamos a hacer, que desmantele nuestros servicios públicos, que es el eje principal de nuestro estatuto de autonomía y lo que defiende y lo que nos hace iguales a todos y a todas. No podemos hacerlo. O sea, quiero decir, estamos aquí para debatir, pero también para saber la Andalucía que queremos. Y yo creo que, desde luego, en el modelo que estamos ahora mismo y en el debate que nos están metiendo, no deberíamos entrar. Esto no es una competición entre Cataluña y entre Andalucía. Esto es una cuestión de defender nuestro estatuto de autonomía, de defendernos como pueblo, como decía también Mario, hablando del pueblo andaluz, y, por supuesto, de defender, como estábamos hablando antes también, qué es lo que queremos ser. Si de aquí somos solamente una industria extractiva y nos sacan todo, pero la transformación de esos productos se hace fuera de Andalucía y además los beneficios están siempre fuera de Andalucía, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ya está lo que nos está pasando ahora mismo. Una Andalucía de turismo, de turistificación, de turismo masivo, de turismo que no es sostenible y que ahora mismo, bueno, ayer estuvimos reuniones también con la gente de las asociaciones del centro de Granada, del Albaicín, y de cómo están expulsándonos de nuestros barrios, ¿no? También que es absolutamente catastrófico. Entonces, entre el turismo y los camareros, como decía Diego, ¿qué nos va a quedar en Andalucía? Con el sistema de financiación, si nos estamos cargando los servicios públicos o hay un incendio, como decía Raquel, y no tenemos efectivo, porque nos hemos reunido muchísimas veces con la gente del Infoca, con los bomberos, con las bomberas forestales. Nosotros hemos trabajado desde el Congreso para que tengan un estatuto de bomberos y bomberas forestales y que tengan además una protección y unas medidas, pero sin embargo desde Andalucía no se está cumpliendo y se están privatizando esos servicios y eso cuesta vidas y eso significa también que en Málaga el año pasado, bueno, el anterior y el año pasado, y aquí también pasó, hemos perdido también a 2 bomberos forestales justamente porque se privatizan los servicios y luego pasa lo que nos pasa y solamente la mitad del año se presta. El Partido Popular quiere hacer lo mismo que Ayuso, con su cara de moderado y de Bambi, su discurso de Bambi, que parece que no hace nada, en el fondo, aunque la señora Ayuso diga las cosas de una manera que nos parece de la gente que estamos desde fuera, que le falta un hervor, ¿vale? Y el señor Moreno Bonilla, pues parezca que es una persona más correcta y más moderada, está haciendo lo mismo. Está haciendo exactamente lo mismo. Y lo que quiere es, bueno, pues seguir la estela de Ayuso, el dumping fiscal que tiene Ayuso en Madrid. Y, bueno, mientras que le sigue bajando esos impuestos a los ricos, pues está destrozando nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios públicos y cada año nos hace perder, por eso digo, ¿no? Más de 1.000 y pico millones de euros a los andaluces y a las andaluzas. Creo que... bueno, perdona, porque es que quería decir una cosa, y es que hablaba de la bandera, que se me ha ido. Que Moreno Bonilla, como está diciendo, gobierne de espaldas a nuestro estatuto,
lo estamos viendo, como he dicho, con esta negociación que está haciendo del nuevo sistema de financiación. Y quería hablar de la bilateralidad, no me salía. Porque, como decía también Mario, Moreno Bonilla se está apropiando de nuestro símbolo, de nuestra bandera, para resignificar y nosotros tenemos que volver al origen. Y eso, cuando Moreno Bonilla habla de que no está dispuesto a, que renuncia expresamente a la bilateralidad, nosotras vamos a recordarle, y nos gustaría recordarle desde aquí, hablar de los instrumentos de nuestro Tratado de Autonomía multilaterales, ¿no? En el artículo 184, os lo voy a leer y voy a terminar con esto, pero me parece muy esclarecedor, dice: la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales del Estado, Comunidad Autónoma, para la Comunidad Autónoma, es el órgano bilateral de relación entre el Estado y la Comunidad Autónoma en el ámbito de la financiación autonómica. Le corresponde la concreción, aprobación, actualización y seguimiento del sistema de financiación, así como la canalización del conjunto de las relaciones fiscales y financieras de la Comunidad Autónoma y del Estado, y ejercerá sus funciones sin perjuicio de los acuerdos suscritos por la Junta de Andalucía en esta materia en instituciones y organismos de carácter multilateral. Más claro, aguántense. El Estatuto dice claramente lo que hay que hacer y que no hace Moreno Bonilla cuando se abre un debate de este tipo. Entonces, ¿por qué Moreno Bonilla no está utilizando esos instrumentos que nos da nuestro propio Estatuto de Autonomía para hacer valer, además, a nivel estatal nuestros intereses, nuestros derechos? Pues porque la derecha no cree en nuestra propia autonomía, en la soberanía andaluza y en nuestro propio estatuto. Es evidente, ¿no? Entonces, no la respeta. Y que estoy resfriada. Desde, por lo menos desde Podemos Andalucía, le queremos decir a Moreno Bonilla que no vamos a permitir que humille a Andalucía, que humille nuestro estatuto, que humille a nuestro pueblo, que humille nuestra historia, y que no puede renunciar, él no puede renunciar sin contar con los andaluces y con las andaluzas, pues a las prerrogativas que tenemos ya y que nos da nuestro Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, queremos que deje de manosear la bandera y que cumpla con nuestra historia y que cumpla también con nuestro estatuto, y si no, que se vaya, que nosotros lo podemos hacer muchísimo mejor, como ya lo hemos demostrado en el gobierno estatal. Entonces, os quiero dar a todos las gracias y a todas las gracias. Como digo, creo que tenemos que hacer un ejercicio, y ahora cuando debatamos vamos a ver hacia dónde vamos. Tenemos que rescatar nuestra autonomía, rescatar nuestro autogobierno y rescatar nuestra soberanía, o sea, que nos pertenece por derecho. Por lo tanto, compañeros y compañeras, a todos los de la mesa, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Creo que este es uno de los inicios para poder debatir muchísimo más, no solamente en Granada, quiero decir, sino en el resto de Andalucía. Podemos ir debatiendo en las provincias, luego unirnos todas en un buen debate andaluz y hacer una hoja de ruta y trabajar. Porque, desde luego, si no lo hacemos los que estamos aquí, si no lo hacemos los andaluces y las andaluzas, no va a venir nadie a hacerlo. Ni Moreno Bonilla, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, porque no lo han hecho tampoco en 40 años, ni por supuesto el bipartidismo. Por lo tanto, yo creo que está en nuestras manos, de las andaluces y de las andaluzas, para transformar Andalucía con valentía, que eso sí que nos sirve. Así que gracias.